Las 10 de la mañana de este lunes continuamos en este Despertando con Jesús, que incluso hay gente que ya nos ha comentado que por qué no emitimos en su momento un programa, pero bueno, lo importante es estar, y estamos aquí con el pastor Alberto Ares, pastor de Villanueva. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, ¿la familia bien? Sí. Gracias a Dios, sí. Me alegro, eso es lo más importante. ¿Y por allí, todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Verdad, María? Sí, de maravilla, de maravilla. Me alegro, ¿verdad que sí, pastor? Bueno, empecemos hablando, si le parece, pastor, acerca de la última prédica que tuvo lugar el último domingo, por favor. Sí, exactamente, pues bueno, estuvimos predicando tanto en la iglesia de Puerto Rosario por la mañana, como aquí en Morrojable por la tarde, a las 6 de la tarde, y nos centrábamos en el precioso y apasionante Salmo número 2. El Salmo número 2 es un llamado al arrepentimiento, aunque estuvimos desglosándolo todo versículo por versículo, pero en resumidas cuentas es un llamado que Dios hace al arrepentimiento. Sí es verdad que cuando uno lee el libro de los Salmos, abre en el capítulo 2, no te va a salir el autor, uno desconoce el autor. Y siempre que uno intenta hacer un buen estudio, un buen estudio de la palabra de Dios, de su significado, tiene que hacer varias preguntas al texto. Entre ellas es ¿quién lo escribió? Bueno, está claro que quien lo escribió fue Dios, el Espíritu Santo, inspirando a las personas. Pero bueno, ¿quién puso su mano? ¿Quién puso la pluma ahí para escribir? Y siglos después, la iglesia primitiva, en la carta, en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 4, no me hagas mucho caso, cuando Pedro y Juan son encarcelados por el gran delito de predicar el evangelio, ya ves tú, al final no los pueden retener más en la cárcel, los dejan libres, y cuando salen van contentos junto con todos los apóstoles, junto con todos los discípulos, y ahí hacen una oración preciosa. No sé si recuerdas la semana anterior que hablábamos de que como somos imagen y semejanza de Dios y Dios tiene emociones, mas no es emocional, pues aprendíamos cómo Santiago decía, ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza, decía, ¿verdad? La emoción de la alegría tiene que ser derivada en cantar o en estar alegre para con Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando habían soltado a Pedro y a Juan de la cárcel? Cantaron alabanzas, en este caso un salmo, y ese salmo es el Salmo número 2. Y cuando ellos están orando este salmo, ellos dijeron en oración, como tú le dijiste a tu siervo David. Así que de ahí aprendemos que el Salmo número 2, aunque en el libro de los Salmos no salga su autor, más adelante se dice que fue David quien escribió este Salmo. ¿De qué habla? Bueno, te lo voy a resumir a ver cómo lo puedo hacer de la mejor manera. Si me extiendo, tú sabes, me cortas, cambiamos de tema. Sabes que para mí este espacio que empezó por media hora va por 40, 47, casi 50 minutos y muchas veces además está corto, sinceramente. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos resumir. David empieza diciendo, ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué los pueblos se están juntando en pensar cosas vanas? ¿Qué quiere decir esto? David estaba sorprendido de cómo las naciones de la tierra se habían unido para levantarse contra Dios, para levantarse contra la palabra de Dios. Y David dice, ¿cómo es posible que la gente se amotine? ¿Cómo es posible que la gente se esté rebelando contra Dios? Es verdad que David escribe eso unos milenios atrás, pero a su vez estaba profetizando de lo que iba a pasar un día con la llegada de Jesús. Él estaba diciendo que se iban a amotinar los reyes de la tierra, los príncipes de la tierra, los jueces de la tierra para ir en contra del ungido, dice literalmente. El ungido es el Mesías, es Cristo. Y está diciendo, ¿cómo es posible que se amotine la gente? ¿Cómo es posible de que estén levantándose contra la palabra de Dios? Y intentaba poner hacer una comparación de que mientras este pueblo o esta nación o este mundo se está amotinando contra Dios, porque también David dice, ¿por qué están pensando cosas vanas? Y esa palabra vana significa inútil. Decíamos que rebelarse contra Dios es algo totalmente inútil. Que mientras David se llevaba las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible, por favor, que la gente se rebele contra Dios? Hoy en día, sin embargo, ese estilo de vida se aplaude. Hoy en día se aplaude pues que una persona no sea creyente, que una persona vaya en contra de Dios, que una persona lleve su vida totalmente en desacorde a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día se aplaude un estilo de familia que no es el que la palabra de Dios pone. Hoy en día se aplaude que a nuestros hijos pues no se les enseñe ciertos principios, ciertos valores, sino que así como salga el muchacho salió, ¿no? Hay que tener una instrucción, hay que tener una educación. Y mientras David se asombraba de cómo el mundo se estaba rebelando, nosotros hoy parece que lo aplaudimos. Entonces David continúa escribiendo el Salmo diciendo, no entiendo cómo la gente se amotina, no entiendo cómo los reyes, los príncipes, los jueces están yendo en contra de Dios. Pero, dice él, el Señor se reirá desde los cielos. O sea, la respuesta de Dios es reírse.
Es reírse de esta gente que quiere ir en contra de Él, porque parece como que aquellos que quieren ir en contra de Dios piensan que van a ganar la batalla, como aquellos que querían hacer una torre, la torre de Babel, pensando ya no necesitamos a Dios, hacemos una cúspide, una torre bien alta, ya no necesitamos a Dios, y Dios dice que esto es algo vano, es algo totalmente inútil. Porque el clamor, perdón, me había saltado un pasaje, porque el clamor de todas esas naciones que se habían unido decía algo así como cortemos las ligaduras, ya no queremos ser más siervos de Dios. Lo que las naciones quieren y están haciendo, entre ellos España, es cortar las cuerdas, los vínculos que nos atan con Dios. Todas esas cosas que nos unen con el cielo se están cortando. Ya todo lo que tenga que ver con la religión, todo lo que tenga que ver con símbolos religiosos, todo lo que tenga que ver con la enseñanza religiosa. Tú tienes mi misma edad, 40 años, ¿sabes? Sí. Que cuando nosotros fuimos al colegio había religión, sí o sí. O sea, era perdón por la palabra, quizás se va a escandalizar, o sea, el rarito era el que se iba a otra, no, es que yo no quiero tener religión, eso lo mirábamos hasta Colmalov, como diciendo, pero ¿y cómo no va a recibir religión? Hoy en día se ha quitado. Antiguamente, y no te hablo de hace mucho tiempo atrás, hace unos años atrás, se firmaba, por ejemplo, el presidente con la mano en la Biblia. Sí. Hoy han quitado la Biblia, o sea, al final no nos damos cuenta y están sacando a Dios de la sociedad. Se está cumpliendo lo que David milenios atrás dijo, que las naciones están cortando vínculos para con Dios, para alejarse cada vez más de Dios. Y la respuesta de Dios es reírse, es decir, esto qué inutilidad están haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, en mi inmenso amor, quiera bendecir a la tierra y ustedes lo que quieran es alejarse? Pero a continuación David dice que no solamente se va a reír, sino que de repente el Señor les hablará con su ira, el Señor les hablará en su furor, porque cuando uno tensa demasiado la cuerda con Dios, y esto es en la vida en general, la cuerda se rompe. A veces tensamos mucho la cuerda con las personas, abusamos de la confianza, abusamos de la misericordia de una persona, abusamos de la bondad de una persona, pensamos que siempre va a ser así, tensamos, ¿entiendes esta expresión, verdad? Sí, tensamos la cuerda, claro. Y llega un momento, mi hijo, que la cuerda se rompe, y eso es lo que sucede con Dios. O sea, al final Dios se enfada y Dios se aira. Y hay un versículo que dice que es cierto que Dios es grande en misericordia y que es lento para la ira. Y gloria a Dios que Dios es lento para la ira. Amén. Pero que sea lento no significa que no llegue. Es como esos ancianitos que son lentos, pero llegan. Mira, una vez hace unos cuantos años atrás en Tenerife, estábamos trabajando, me vino esta anécdota ahora, porque nunca me olvidaré. Estábamos trabajando en una obra de una iglesia. Y habían unos muchachitos que estaban todos emocionados, jóvenes, y había que picar una pared enorme, porque era una nave que habíamos alquilado y la estábamos trabajando para hacer un templo, una iglesia. Y entonces había un viejito, José San, me acaba de venir el nombre, José San se llamaba. Y bueno, viejito, una persona mayor, albañil de toda la vida. Entonces había unos muchachitos jóvenes y este albañil. Hay que picar, porque yo no entiendo mucho de eso, había que resanar las paredes, y entonces primero hay que picar para que coja bien el producto. Entonces, los chicos jóvenes empezaron pam, pim, 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 a picar, y este viejito era despacito, que yo lo miraba y decía, José, ya le sangra la vida, amigo, que eso es que no vas a llegar a nada. Tranquilo. A la media hora, ¿cómo crees que estaban los jóvenes? Cansados, ya no podían moverse, ya estaban destrozados, ya querían que se les asignase otra labor, y el viejito seguía. Era lento, pero muy lento. Pero cuando pasaron las 8 horas de trabajo, las 9, no me acuerdo cuántas horas estuvimos ahí trabajando, él había hecho mucho más de que aquellos jóvenes apresurados habían hecho. Así es Dios. Es lento para su ira, pero si tensas mucho la cuerda, llega. Entonces llega un momento que llega esa ira. La ira de Dios va a venir. Y si nosotros no nos apartamos de nuestro pecado, si nosotros seguimos con nuestra soberbia, cortando todos esos vínculos con Dios, como está haciendo las naciones de la tierra hoy en día, porque por otra parte también decíamos que qué casualidad que todas las naciones tengan pensamientos políticos diferentes. Todos, unos son de derecha, otros son de izquierda, otros son de aquí, otros son de allá. Yo quiero esto. La misma Biblia dice que las naciones se levantarán nación contra nación. Hoy este está enfadado con el otro, el ruso no se habla con aquel, el chino está enfadado con el coreano, el otro no sé qué, el americano contra este. Está el mundo patas arriba. Nadie se puede ver entre sí. Están todos enfadados. Ahora tienen algo en común. Todos se han levantado contra el ungido, todos se han levantado contra Cristo. Todas las naciones están queriéndose desvincular con Dios, cortando esos lazos que nos une con Dios. Y entonces Dios, antes de decir que va a raer toda esa situación, que va a eliminar,
da 3 pasos a seguir, que son los últimos versículos del Salmo número 2, que son preciosos. Da 3 soluciones para toda esa gente que se han alejado de Dios, que han cortado vínculos a través del pecado, a través de la rebelión, a través de lo que sea. El Espíritu Santo, a través de David, del rey David, da 3 pasos a seguir para volver nuevamente a acercarse al Señor. Lo primero es que sean prudentes. Dice el Salmo, sean prudentes y admitan amonestación. Dios está haciendo un llamado a la coherencia, a la prudencia. Oye, sean sensatos, es un llamado a la sensatez, pero ¿a dónde te va a llevar esto? Es agradable por un tiempo una vida sin Dios, pero ¿cuál es el destino? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sí, pero es que una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es a dónde te lleva ese camino. Yo muchas veces a las personas les digo, oye, si tú sigues con ese estilo de vida, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? Entonces hay caminos que tú piensas que vas correcto, pero al final es un final de muerte. Entonces David lo que está diciendo es, sean prudentes, reciban amonestación, deja que alguien, en este caso Dios y su palabra, les corrija. Lo segundo que dice David es, sirvan al Señor con temor, vuelvan otra vez a servirle. Yo sé que ustedes se han alejado, que han cortado vínculos, que se han amotinado contra el Señor, que están pensando cosas vanas, pero vuelvan nuevamente, las puertas están abiertas para que regresen nuevamente a servir. Y lo tercero y último que dice es algo precioso, porque David dice, honrad al Hijo, y esto es precioso. Te voy a enseñar un detalle de la Biblia que es muy interesante. Cuando en la Biblia pones, por ejemplo, espíritu, tú tienes que mirar si está en mayúscula o en minúscula. Si la palabra espíritu está en minúscula, puede estar hablando de nuestro espíritu, de espíritus inmundos, o de esos espíritus. Pero si está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios está en mayúscula, por favor, desde aquí siempre digo, escriban Dios con mayúscula. Si está en mayúscula, está hablando del verdadero Dios. Cuando la Biblia habla de otros dioses falsos. Cuando la D está en mayúscula. Cuando la D está en mayúscula, ¿lo dije mal? No. Cuando la D está en mayúscula. No, que a mí me corrigieron en su momento cuando yo ponía Dios, que lo ponía con D minúscula, me decía, no, tienes que ponerlo con D mayúscula. Digo, sí, por favor. Perdón. Y a partir de ahí ya cuando... Bien, entonces cuando habla de otros dioses, los dioses de Baal, cosas así, se pone en minúscula. Cuando habla del hijo, el hijo tiene que honrar a su padre, por ejemplo, está en minúscula. Pero en este caso, cuando tú vas al Salmo, en el capítulo 2, versículo 12, dice honrad al hijo. Y ese hijo está en mayúscula, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesús, de ese ungido, de ese Mesías que tenía que venir. Y entonces lo que está diciendo David es, ustedes que han cortado vínculos con Dios, ustedes que se han alejado, ustedes que se han amotinado, honren al Hijo de Dios. Y esa palabra honrar, wow, es preciosa, porque significa literalmente esa acción de besar el anillo del rey. ¿Sabes? Cuando en la antigüedad, ¿verdad?, el pueblo se tenía que inclinar delante del rey y besarle. Eso es lo que está diciendo ahí. Realmente está diciendo, besen al Hijo de Dios, besen su anillo real. Lo que está queriendo decir es, sométanse a la autoridad de Dios. No sean más soberbios, no quieran apartarse más de Dios, no sigan alejándose y cortando vínculos con Dios, sino sométanse a la autoridad de Dios. Y eso en resumidas cuentas de lo que pudimos estar hablando el domingo, con un poquito mejor explicado, más detallado, con algunos ejemplos. De eso estuvimos hablando, del Salmo número 2, que es un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios. Has comentado el tema de la ira de Dios, que tarde o temprano llega. Sí. Es como yo lo asemejaría a que los tiempos de Dios son perfectos, que cada cosa tiene su momento, su lugar, su tiempo, y no debemos de afanarnos por intentar adelantarnos, sino vivir el presente, el día a día, y oye, que Dios tiene para cada uno un propósito en este mundo y que tarde o temprano se va a saber y conocer, ¿no? Así, o sea, estás hablando como una persona que conoce de Biblia, porque ese es el pensamiento bíblico. La Biblia dice que vivamos el día a día, que no te afanes por el día de mañana, porque ya el día de hoy tiene su propio afán. Uno tiene que vivir en el hoy, ¿verdad? Lógicamente siendo prudente y sensato para el día de mañana, pero viviéndolo hoy. Basta a cada día su propio mal. Y está claro que los tiempos de Dios son perfectos y tenemos que hacer las cosas sabiendo que tenemos que tener un orden en cada día de nuestra vida. Totalmente. Bueno, pastor, empecemos hablando, porque ya llevamos ya casi 20 minutos hablando de la última prédica, pero sinceramente... Porque no me cortaste, yo te le dije, córtame que me alargo. Me parece, en serio, me parece muy interesante, al igual que lo misericordioso que Dios, es decir, y lo tengo que comentar, el perdón tiene que ser de corazón, es decir, no puede, disculpa, perdón, no, tiene que ser un perdón sincero, un perdón de corazón, un perdón de un arrepentimiento real, ¿no? ¿De la persona, dice? Sí, claro. Sí, totalmente, pero para que llegue ese momento
uno tiene que a veces que perdonar haciendo de tripas corazón. Yo muchas veces, por no decirte la mayoría, perdono sin querer. O sea, perdono sin yo querer perdonar. Si fuera por mí, ojo por ojo, diente por diente, que es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Y ya Jesús dijo, no, eso se acabó. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? No, ahora a partir de ahora, si te dan aquí, tienes que poner la otra mejilla, dice el Señor. Entonces, muchas veces perdonamos porque tenemos que perdonar, porque tenemos que honrar al Hijo, tenemos que someternos al Rey, que es Dios, y yo perdono por obediencia. Si fuera por mí, no lo hago, pero perdono por obediencia. Y ese perdón por obediencia, Dios me transmite ese deseo ya, o ese sentimiento de ya querer perdonar de corazón. Ya Él produce en mí el querer como el hacer, de decir, bueno, como me he sometido al Hijo y lo he hecho por obediencia, ya Él pone en mí ese sentimiento de, bueno, te he perdonado de corazón. Pero muchas veces, yo te lo confieso, quizá hay otras personas que te van a decir, no, a mí me encanta perdonar, sí, claro, yo perdono. Bien, en mi caso no, en mi caso yo perdono por obediencia, porque sé que tengo que hacerlo, porque sé que es por mi bien, porque sé que si yo no perdono, Dios no me perdona, una serie de cosas que podríamos hablar del perdón, pero muchas veces no lo siento, honestamente. Lo hago porque soy un hijo de Dios y tengo que obedecer a Dios por encima de lo que yo quiero y por encima de lo que yo siento. Hay veces que cuando me acabas de hablar del perdón, me acabo de acordar de un jugador de fútbol, de Juninho, jugador del Atlético de Madrid, al cual le hicieron una entrada por detrás. Me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. El cual Juninho decía que Michel Salgado le pedía disculpas, pero él decía que el perdón, las disculpas es a veces un sentimiento ingrato, porque él sabía lo que podía haber ocasionado en el jugador y fue así que le destrozó la carrera. Dice, yo claro, lo perdono, sí, pero es que al final a quien ha fastidiado la carrera es a mí, ¿no? Dice que muchas veces el perdón puede ser hasta ingrato, ¿no? Sí, y el perdón, tenemos que entender que el perdón no es una palabra. O sea, yo si te robo el móvil ahora mismo, yo con pedirte perdón no está todo solucionado. Yo te pido perdón, pero tengo que restaurar el daño, correcto. Creo que lo hablábamos hace unas cuantas entrevistas atrás, cuando, por ejemplo, si hablamos de una infidelidad, imagínate, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, no vamos a entrar en eso. Entonces, imagínate que tú le eres infiel a tu mujer y lo único que te sale es decirle perdón. Bueno, para empezar está bien. O sea, lo lógico es que pidas perdón, pero un perdón no arregla nada. O sea, tiene que haber una restitución, tiene que haber el deseo de querer arreglar esa situación. Tienes que volver a colocar en su sitio. Mira, te pongo un ejemplo. Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces, ¿verdad? ¿Sí? Antes de que cantase aquel gallo, que la Biblia habla, 3 veces. ¿Cómo sabemos que el Señor le perdonó? Porque en ninguna parte, por lo menos yo no lo he leído en la Biblia, sale de la boca del Señor Jesús hacia Pedro, te perdono, Pedro, por la negación. No. ¿Cómo sabemos que le perdonó? Porque Jesús se acercó a Pedro, tuvo una conversación muy interesante, pero después le restituyó, le volvió a colocar en el mismo lugar, como apóstol, como discípulo principal. Lo puso, en más, tú eres Pedro, sobre ti fundaré la iglesia. Y vemos a Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo, que fue el primer predicador de la palabra de Dios, cuando fue derramado el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo sabemos que Jesús lo perdonó? Porque le volvió a colocar en el mismo lugar. Porque perdonar, uno tiene que arreglar esa situación. Como dice Juninho. Juninho, sí. Claro, tú me pides perdón, pero tú sigues jugando y yo estoy en mi casa. Exactamente. A mí me has arruinado todo, entonces tendría que haber algo más. Correcto. Bueno, hablemos de la circuncisión, que lo hablábamos en el último programa. Coménteme un poquito. La Brit Milá, como se dice en el judaísmo, la circuncisión. Bueno, la circuncisión creo que todos sabemos lo que es cortar la parte superior del pene, ¿verdad? El prepucio que se conoce. Sí. Y es una señal que Dios le pidió a Abraham en aquel pacto que hizo con este hombre, con Abraham. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, todo lo que tienes, a la tierra que yo te mostraré? Y el pacto es, yo te voy a bendecir, si tú me eres fiel y me eres obediente, te voy a bendecir a ti, a tu descendencia, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias, todo lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y Dios tiene algo muy curioso, y es que todo pacto requiere una señal física. Me explico. Cuando el mundo estaba patas arriba en aquella época de Noé, más o menos como está ahora, o peor, sí. Curiosamente dice que en los últimos tiempos será como la generación de Noé. Y no andas muy desencaminado. Hoy estás muy sembrado, David. ¿Verdad? Hoy estás sembrado. Hoy estoy, vamos, que porque retórico. En el fin del tiempo dice la Biblia que van a ser como los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé, eso era, bueno, un desastre. Pero lo que te quiero decir, al final sabemos lo del diluvio, envió el diluvio. Y Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, mira, Noé,
empezado de cero la tierra otra vez, la humanidad, hemos arrasado todo con agua, voy a hacer un pacto contigo y con todas las generaciones futuras, me comprometo a que no voy a destruir la tierra por agua, dice el Señor. Este es mi pacto contigo, no voy a destruir la tierra por agua. ¿Cuál es la señal? Yo la sé. ¿Cuál es? Fuego. No. Ah, ¿no? Ay, casi, no. Yo digo, yo estoy sembrado, tengo que hacerlo. Génesis capítulo 9, el arco iris. Ah. Dios dio una señal, Cierto, ¿verdad? el arco iris. No sería por agua. Cada vez que llueva, puede ser un chipi, como decimos aquí, una lluvia torrencial, un diluvio, lo que sea, pero siempre después de la tormenta va a haber una señal que tiene su evidencia científica, lógicamente, esas gotas que producen ese efecto de colores, vale, pero es una señal que Dios pone para recordarnos, tranquilos, que esto no se acaba aquí. El mundo no va a ser destruido por agua. Hay una señal externa, física, visible, de un pacto que Dios hizo. Luego hay un nuevo pacto, ahora hablamos del pacto de Abraham, como nos vamos a meter por esa línea, hay un nuevo pacto, que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la señal? Jesús lo dijo, bueno, este es el nuevo pacto, en mi carne y en mi sangre. ¿Cuál es la señal? Cristo en la cruz, algo visible. A raíz del pacto ahora que Dios hace con el hombre a través de Jesús, somos perdonados. La señal física es Jesús en la cruz. Perdón que lo corte, eso, Sí. Antes que siga, incluso antes estaba en los colegios, que ya se ha quitado también de los colegios. No, ya no hay nada ya, claro. Y esto nos lleva a que se está creando una incultura religiosa total. Yo siempre he dicho que estamos frente a la última generación de una manera más fácil de predicar, porque las siguientes generaciones, los cuales entran ya, por ejemplo, mis sobrinas que tienen 10 años, bueno, 11, mi hija, ya eso es tremendo, porque tú, por ejemplo, ahora porque conoces de Dios y conoces toda la historia, yo, para hablarte de Dios, simplemente te tengo que decir, oye, ¿crees en Jesús? ¿Te gustaría recibirlo en tu corazón? Ya está. Pero es que a la siguiente generación, esa que nos viene, que nos va a adelantar por la derecha en breve, cuando le digas, ¿crees en Jesús? Te va a decir, ¿y quién es Jesús? Mira, Jesús, el Hijo de Dios. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios que murió en una cruz. ¿Qué una cruz? O sea, como no tienen conocimientos, es el gran error. Hay una serie que yo veía de chiquitito, se llama Malcolm. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí. Es una familia que cada cual más desastroso. Había un niño chiquitito que se llamaba, ¿cómo se llama el chiquitito? No me acuerdo cómo se llamaba, pero la serie de Malcolm, sé cuál era. Bueno, pues ese lo llevan como a un psicólogo o algo porque se está portando mal. Uy, ahora no me viene el nombre. Ya me vendrá. Si no, después lo ponemos ahí en los comentarios. Ya me vendrá. Dewey se llama. Sí, creo que sí, corrígeme. Dewey, sí. Y entonces lo llevan a un psicólogo, pues se está portando mal, y de repente el niño se queda mirando a la pared, hay una cruz, ¿no? En la pared vacía, y le dice, mira, ¿y esa T ahí qué es? Esa T. Esa T. Y dice, ¿cómo una T? Es una cruz. No, eso es una T. Dice, no, es una. Entonces tenía que explicarle que es la cruz, que es el símbolo y todo este tipo de cosas. Sí, se ha perdido hasta el tema de las cruces. Sí, total, es que me llegó. Sí. Estábamos hablando de que de la circuncisión. Exactamente, del pacto. Aquí saltamos de un lado a otro. Disculpa. Menos mal que tengo aquí algunos apuntes. Total. Ay, Padre. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham, que es el pacto, te voy a bendecir, a raíz de ti van a ser benditas las familias, todo lo que ya hemos dicho, pero tiene que haber una señal física, una señal visible. En este caso no es muy visible, pero visible. Tiene que haber una señal. ¿Cuál es la señal? La circuncisión. Todo varón, dice Dios en el libro de Génesis capítulo 17, todo varón tiene que ser circuncidado. Todo varón que quiera ser parte de mi pueblo tiene que tener esta señal. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la circuncisión? ¿Y por qué no, yo qué sé, por qué no otra señal? No se me viene ninguna ahora a la cabeza. ¿Por qué esa? Bueno, podríamos buscar algunas razones. ¿Por qué no un corte en la oreja? ¿Por qué no un corte en la oreja? Por ejemplo, exactamente. ¿No? Bueno, había otros pueblos, otras culturas en aquel entonces que se ponían los pendientes, se rajaban, cosas. Exactamente. ¿Y por qué no Bueno, hay varias razones. Lo primero es porque cuando uno se tiene que circuncidar, tiene que desnudarse. Se tiene que quedar desnudo, por lo menos las partes más íntimas, más vergonzosas, se tiene que mostrar tal y como es. Cuando uno quiere ser parte del pueblo de Dios, cuando uno quiere de verdad servir a Dios y entregarse, tiene que quitar todo lo oculto, todo aquello que estamos escondiendo, todos esos pecados ocultos, y nos tenemos que mostrar tal y como somos. Lógicamente aquí venimos con nuestras ropas, imagínate venir aquí, qué vergüenza, ¿no? Entonces sí. Sobre todo para quien tiene un cuerpo desastroso como el mío. Pero... No, el mío, estoy en pleno proceso, pero imagínate, ¿no? Claro, entonces esto habla de
de la intimidad con Dios, en el sentido de que nosotros no podemos ocultarle nada a Dios, absolutamente nada. Luego también, si te das cuenta, la circuncisión, todos sabemos dónde es, que es en el pene del hombre, porque acuérdate que el pacto no era solamente con Abraham, sino en ti serán benditas todas las familias, tus generaciones. Sabemos para qué se usa el pene, lógicamente que es para reproducirse, y está hablando también de la bendición a futuro, de la bendición de generaciones. Por eso es una señal en esa parte, porque está hablando también de una bendición, exactamente, de una bendición futura, porque nuestro pacto con Dios bendice a los nuestros, y eso es muy bonito. Cuando yo como padre de familia sirvo a Dios, yo estoy bendiciendo a mi casa. Cuando yo como hijo estoy sirviendo a Dios, estoy bendiciendo a mis padres. Cuando yo como hombre estoy sirviendo a Dios, estoy bendiciendo a mi entorno, porque me convierto en una mejor persona, y la bendición de Dios, que creo que ya te lo he dicho, siempre salpica a nuestros alrededores. Entonces, nuestra bendición bendice a nuestros hijos. Y lo tercero es que es una parte del cuerpo, como casi todas que se amputan, pero me refiero, es una parte que ya no tiene retroceso. Una vez te circuncidas, no es que mañana me arrepiento, no me voy a volver a coser, no, eso es imposible, no hay vuelta atrás. Esa gente que hoy está, que mañana no está, que sí, que no, el Señor dice, mira, ninguno que pone su mano en el arado y sigue mirando para atrás es digno del reino de los cielos. Aquí es con todas o nada. No sé si has escuchado la historia, creo que es, ahora voy a quedar mal, tú verás, creo que es de Alejandro Magno, cuando quiso llegar a una batalla, y el enemigo era muchísimo mayor, pero que cuatriplicaba a sus tropas, y las tropas estaban atemorizadas. Ellos llegaron con el barco a esa orilla. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta gente que son 4 veces más o 5 veces más? ¿Y sabes lo que hizo? Quemó todos los barcos, los quemó todos. Dice, no hay vuelta atrás, la única salida es ganar, no tenemos vuelta atrás. Con el Señor es lo mismo. Una vez nosotros entramos a ser parte de su pueblo, una vez nosotros entramos y deseamos servirle, esto no hay vuelta atrás. Es como la circuncisión, ya cortaste, ya se acabó, ya eso es para toda la vida. Y uno no puede, hoy sí, no, mañana no, y después regreso. Hay gente así, pero no, esto es para toda la vida. Y eso es una de las señales de la circuncisión. Yo creo que hay una gran pregunta: ¿debe el pueblo de Dios hoy seguir circuncidándose? Tú te imaginas que vengas a la iglesia, aquí una de las reglas, David, es que te tienes que circuncidar. No, lógicamente, aunque nos vemos a WhatsApp, no hay que circuncidarse por temas religiosos. No hay que circuncidarse en la iglesia primitiva, cuando empieza a crecer la iglesia. Como muchos venían del judaísmo, muchos querían adaptar esa tradición al cristianismo. Entonces había un montón de nuevos convertidos, de nuevos creyentes, y se les estaba diciendo, no, te tienes que circuncidar, está eso muy bien de que vayas a la iglesia, muy bien de que ahora seas creyente, de que creas en Cristo, pero ¿sabes que te tienes que circuncidar? Entonces, bueno, todos los apóstoles tuvieron que tener una reunión, que la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15, que es el famoso concilio de Jerusalén, para ver qué hacían con este tema. ¿Qué hacemos? ¿Nos circuncidamos? ¿No nos circuncidamos? Y entonces al final Pablo llega a la conclusión y le está explicando a futuro a las iglesias que no. Los creyentes, los cristianos, no nos tenemos que circuncidar, sino el corazón. Tiene que haber una marca interna, espiritual. Es un corte que nos hacemos de separación para nuestro buen Dios. Entonces, esa es la señal del pacto con Abraham, la circuncisión. Los judíos a día de hoy siguen haciéndolo, ¿eh? Sí. Sí, todos judíos. Bien. Eso dicen, yo tampoco me he puesto ahí. No te has puesto a mirar, es verdad. A ver quién sí, a ver quién no, a ver quién no. Sí, todos judíos al 8º día circuncidados. Bueno, hoy vamos a tratar, y aunque sea un poquito más extenso el programa, porque ya llevamos ya la media hora de rigor, pero evidentemente vamos a empezar a tratar el tema de Sodoma y Gomorra. Lo vamos a hacer por 2 partes. Vamos a hablar en el día de hoy y en el espacio del lunes siguiente. Pero vamos a empezar a hablar en este programa de Sodoma y Gomorra. Pastor. Bien, perfecto. Hablamos de Sodoma y Gomorra porque hay un dicho que dice este barro de aquellos lodos, algo así, ¿no? De aquellos barros, estos lodos. De aquellos barros, estos lodos. Bueno, vamos a hablar de esto porque estuvimos hablando la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, de Lot, el sobrino de Abraham. Sí, la semana pasada, sí. Exacto, cuando eran tan bendecidos que se tuvieron que separar.
Y Abraham le dijo, no podemos seguir juntos, por nuestro bien, por nuestra paz, separémonos. Lot, ¿dónde quieres ir? Y él alzó sus ojos, dijo, a la llanura del Jordán, yo me voy para allá. Y se fue a la llanura del Jordán, poco a poco fue poniendo sus tiendas sobre Sodoma. Ahí al final se acabó viviendo en Sodoma. Había tanta corrupción, que ahora te la digo, tanta corrupción en Sodoma, que dice Dios, mira, voy a destruir esta ciudad, no puedo más con ella. Antes se lo dice a Abraham. Bueno, eso ya te lo conté la semana pasada. Sí. Abraham intercede y Dios envía 2 ángeles para decirle a Lot, mira Lot, va a pasar esto, salgan de aquí, y salen. Bueno, al final es destruida Sodoma y Gomorra, ahí sí, con fuego. Ahí estaba... No estaba tan equivocado. El fuego estaba por ahí. Estaba por ahí, por algún lado, ¿no? ¿Pero qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Pues te lo explico. Eran 2 ciudades que fueron destruidas con fuego en Génesis 19, pero para que Dios llegase a destruirlas, como tú dices, ¿qué pasó? O sea, ¿qué cosa tan grave tenía que estar pasando en Sodoma y en Gomorra para que Dios las destruyese con fuego? Bueno, era una ciudad donde la inmoralidad acampaba a sus anchas, y eso era un desastre total. Ahí no había moralidad ninguna, ahí nadie se preocupaba de guardar los preceptos de Dios, nadie quería vivir conforme a lo que Dios decía, sino que era perdón por la expresión, un todos para todos. Era una inmoralidad tremenda, a tal grado, por eso te quise hacer esa introducción de los ángeles, cuando Dios quiere librar a Lot de ser destruido por amor a Abraham, porque el pacto es con Abraham, y por amor a Abraham, que es su sobrino Lot, envía 2 ángeles en forma de hombres, 2 ángeles a decirle a Lot, salgan de aquí, va a pasar esto, coge a tu familia y salgan de aquí. Fíjate lo que sucede, cuando estos 2 ángeles en forma de hombres van a casa de Lot y tocan la puerta, dice la Biblia que todo el pueblo, todo varón, desde el más anciano hasta el más joven, literalmente dice la Biblia, fueron a casa de Lot y decirle, mira, ¿y estos hombres quiénes son? ¿Por qué? No, es que queremos acostarnos con ellos, le dicen. Todo el pueblo, o sea, imagínate la inmoralidad, eso era un desastre. O sea, han venido 2 hombres nuevos, vamos y nos queremos acostar. Bueno, un desastre. Luego acuérdate de lo que le pasó con las hijas de Lot, que lo emborracharon y se acostaron porque se habían criado, imagínate, con esa cultura, ¿verdad? Así que una de las razones por las cuales Sodoma y Gomorra fue destruida fue por la inmoralidad sexual. No tenían ningún tipo de principios ni valores en este ámbito. Pero no solamente eso, la Biblia da más detalles. A veces la gente se queda solo con el tema de la inmoralidad, con el tema de la homosexualidad, con el tema de todo este desenfreno que hubo en Sodoma y Gomorra, pero es que eso fue un ápice de lo que estaba pasando. Si nos vamos, por ejemplo, al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, te lo voy a leer literal, ni le quito ni le añado, te lo leo. Dice literalmente, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Así que tenemos 5 razones, 5 motivos por los cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas. La primera, la inmoralidad. Eran personas totalmente inmorales. Lo segundo, como dice aquí, la soberbia. Las personas de Sodoma, de Gomorra, eran soberbios, eran altivos, eran personas que creían que se valían por sí mismos, que eso no es malo, pero me refiero que no necesitaban de Dios. Yo no necesito de Dios. De hecho, hay un pasaje que está en Isaías capítulo 3, no recuerdo bien el versículo, que dice que incluso presumían de su pecado. Ellos alardeaban, porque bueno, tú puedes pecar, pero sabes que está mal, lo haces a escondidas, o sea, por lo menos habla de que sabes que está mal, pero ellos presumían de su pecado, eran soberbios. Lo segundo o lo tercero, está la inmoralidad, la soberbia, dice saciedad de pan. Esta fue la maldad de Sodoma, la saciedad de pan. Saciedad de pan significa que esta gente jamás consideraba que tenía suficiente. Siempre quería más. Eran ávaros, eran codiciosos, siempre querían más y más. Y era una cosa tremenda. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, que está bien, que está bien el querer avanzar, el querer progresar, el querer prosperar. Eso está bien, pero la ambición desmedida es mala. Porque la ambición te va a llevar a, si yo consigo esto y para yo conseguirlo te tengo que pisar, lo voy a hacer. Sí. Y eso a Dios no le gusta, evidentemente. Aquí lo más importante son las personas, no las cosas. Y si para lograr algo material tengo que pisar algo personal, Dios no lo va a bendecir. Dios no está en esa ecuación. Entonces ellos tenían abundancia, saciedad de pan. Ellos siempre querían más y más y más, pero el cuarto pecado que Ezequiel dice es abundancia de ociosidad. ¿Sabes lo que significa esto? Te lo voy a decir en canario. Ocioso, ser ocioso, gandule. Todo el día tirado a la sopa boba. La pereza. La pereza.
Ellos querían prosperar sin trabajar. Echado. Exactamente. Prosperar sin trabajar. Ellos querían resultados sin sacrificio. Ellos eran de aquellos que quieren, yo vivo de la paguita, yo para qué voy a trabajar, sin el paro cobro más que trabajando, para qué voy a hacer esto, y yo quiero avanzar, yo quiero progresar, pero a costa del otro. Yo quiero prosperar, yo quiero lograr esto en la vida a costa de aquel, y eso es lo que la Biblia dice, la abundancia de ociosidad y fatal. Y por último era que no querían fortalecer la mano del afligido, del menesteroso. En resumidas cuentas, no se preocupaban por los necesitados, no hacían justicia. Cuando una persona no se preocupa de la pobreza del hermano, del entorno, del pueblo, eso Dios no lo mira con buenos ojos. Así que tenemos 5 cosas por las cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra: inmoralidad, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad y no preocuparse por el necesitado. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que nuestra sociedad se diferencia mucho de esta? Hoy en día no, sinceramente. Yo creo que estamos muy a la par, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas que mucha gente quiere hacerse de oro sin dar un palo al agua. Hay mucha gente que si puede hundir al otro para subir lo va a hacer. Hay mucha gente que hoy en día es todos contra todos y aquí no ha pasado nada. Es decir, estamos viviendo una situación muy parecida. Me hiciste recordar un dicho, porque la Biblia dice literalmente: con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Verdad? Pero hay alguno que es con el sudor del de enfrente ganar el pan. Total. Sí, eso no está bien. El sudor de tu frente, no del de enfrente. Correcto. Y entonces, ¿por qué Dios no nos destruye a nosotros y sí destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque Dios es el mismo. Recuerda que cuando Dios fue a destruir estas ciudades... Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Es decir, quiero decir que si todavía no ha pasado, pronto estará por llegar. Sí, pero hay que aclarar algo. Dios, por encima de todas las cosas, es justo. Si Dios hiciera esto con esta ciudad, mientras que esta otra ciudad lo está haciendo y con ellos no haría así, sería injusto, ¿verdad? Porque ¿en qué nos diferencia con los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Somos mejores? No. Lo que sucede es que cuando Dios le dijo a Abraham, te lo digo porque está tu sobrino ahí, voy a destruir esta ciudad, le dijo a Abraham, espera un momento, no lo hagas porque allí hay más de 50 justos. Y le dijo Dios, no, Abraham, te estás equivocando. Bueno, habrá 45, no, Abraham. Bueno, habrá 20, habrá 10, habrá... No había ni 10 justos en esa ciudad. O sea, Lot no se había preocupado por anunciar el mensaje de Dios. No había ni 10 justos. Yo creo que Dios no ha destruido hoy muchas naciones, o casi todas las naciones, porque hay más de 10 justos. Hay creyentes que estamos intentando... Hay miles de millones, gracias a Dios, de creyentes que estamos llevando el mensaje de Dios. Hay muchos justos y Dios al final no va a eliminar a los malos, eliminando también a los buenos. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Hay muchas interpretaciones, ¿no? El tema de Sodoma, de Gomorra, mucha gente que quiere saber este tipo de historias, el tipo de que dice la Biblia. Hay una parte con el tema de la homosexualidad, ¿no? Que es muy interesante comentarlo un poco, porque claro, muchas veces se dice que la Biblia o el cristianismo, la iglesia castiga mucho el tema de la homosexualidad. Yo siempre he dicho, en Petit Comité, lo voy a decir hoy en el día de hoy, que oye, que hombre y mujer, yo siempre he respetado la homosexualidad, claro. He respetado a quien se quiera ama a un hombre, quien ama a una mujer y demás, pero yo siempre he dicho que un hombre con una mujer y es para el tema de la reproducción, ¿no? Sí, no sé qué dice la Biblia con respecto a la homosexualidad. Te lo digo, a ver, midiendo las palabras, sabes que en estos tiempos hay que medir mucho las palabras, pero tú has dado la clave, es que hoy David está sembrado, te lo digo, hoy está sembrado porque has dado la clave. Ahora te voy a decir en el qué. La Biblia no aprueba la homosexualidad, como tú dices, condena la homosexualidad, no al homosexual, que es diferente. ¿Sabes? La Biblia condena el pecado de la homosexualidad. ¿Qué sucede? Que la iglesia, hablando de la iglesia en general, la católica, la iglesia cristiana, no me digas por qué ha magnificado este pecado. Pecado es pecado. Da lo mismo el pecado de la mentira que el pecado de no sé qué. No es pecado pequeño y pecado grande. Exactamente. Consecuencias sí. Pero pecado es pecado. O sea, no podemos decir, no es que el pecado de no sé qué es más grande. No, el pecado es pecado porque pecar es un acto en contra de Dios. Y es lo mismo. Luego las consecuencias son diferentes, pero pecado es pecado. Entonces, este tema de la homosexualidad es mayor que otro asunto. No, para nada. Entonces no entiendo por qué se ha magnificado y se ha ido en contra de estas personas. La Biblia no aprueba la homosexualidad. La Biblia condena la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad, que es diferente, la práctica de la homosexualidad. Pero déjame decirte algunos detalles. En la época que Cristo se hizo hombre y vivió aquí, en la época romana,
la homosexualidad estaba en auge. Eso era totalmente. De hecho, se presumía, aún estando casado con tu mujer, se presumía, tú mostrabas tu estatus, mostrabas tu poderío por cuántos parejas homosexuales tenía, aún teniendo tu mujer y tus hijos. Se mostraba eso. Por eso la Biblia incluso habla, Pablo llega a hablar incluso de las orgías, porque para el mundo griego, para el mundo romano de aquel entonces, era algo normal, se presumía de todo ese tipo de cosas, estaba totalmente en auge. Si estudias un poquito la historia romana, te vas a dar cuenta que eso era increíble, todo este tema de la homosexualidad. ¿Cuántas veces Cristo habló de la homosexualidad? 0. Ni una sola vez. Y nació y vivió en la época que estaba más en auge. ¿Qué hizo el Señor? Predicar del amor. Simple y llanamente predicar del amor. Cuando tú vas en contra de, estás cerrando la puerta a que esa persona pueda conocer a Jesús. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hace, no sé, 10 años, no me acuerdo ahora mismo. Estaba en Madrid, tuve que ir para Madrid, y escucho, estaba en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, no recuerdo dónde, y escucho a una persona predicar el evangelio en la calle. Y yo, que soy novelero, dije, a ver, voy a escuchar. Y me acerco, David, eso era un viejito, pero yo cuando sea mayor como él, yo quería ser así, 80, 90 años, una Biblia enorme y predicando el evangelio a viva voz ahí en la plaza, algo hermoso, algo precioso. Y venga ya el Señor, no sé qué, y de repente se empieza a meter por una línea de predicación: a ti homosexual te digo, o cambias o te vas al infierno. A ti prostituta te digo, o cambias o te vas al infierno. Y yo decía, wow. Y todo lo que había logrado en un momentito, lo tiró por la borda. Sí, lo tiró por la borda. La gente ya le empezó a silbar. Ya la gente se acercaba a él y se sacaba fotos como un bufón, como si fuera un payasito. Ya muchos se le empezaron a gritar. Y yo digo, bueno, ¿está diciendo alguna mentira? No. Pero yo creo que no es la manera de atacar a la gente. Hay que mostrarle el camino de salvación. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan capítulo 3, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros cerramos la puerta a una persona, ya sea por su condición sexual, ya sea por su pensamiento político, por su color de piel, por su estatus social, si nosotros cerramos la puerta a que una persona pueda conocer a Jesús, creo que no hemos entendido absolutamente nada, no hemos entendido lo que es el evangelio. O sea, al final quien va a cambiar a las personas es el Señor. Y Dios no hace distinción. Es lo mismo ese asunto que otro. O sea, lo condena totalmente la palabra de Dios, pero no creo que la iglesia ha sido muy desmedida con este asunto de la homosexualidad. No hemos sido sabios a la hora de tratar. No sé si entiendes lo que quiero decir. Nos hemos desmedido, no nos hemos dado cuenta que detrás de esa situación hay personas. Hay personas como podemos ser tú y yo, que tenemos nuestros sentimientos, y oye, si tú a mí vienes atacándome, lo más normal es que yo haga así. Claro, que evidentemente hay que recordar que Jesús decía, amaos los unos a los otros. Sí, pero alguien le ha añadido una R a ese mandamiento. Y es armaos los unos contra los otros. No, el mandamiento es amaos los unos. ¿Pero cómo lo voy a amar si es homosexual? Mi Biblia dice, amaos los unos a los otros. Correcto. Sea homosexual, sea heterosexual, sea hombre, sea mujer, amaos los unos a los otros y abrid el evangelio para todos. Estamos ahora en medio de una serie de devocionales que hablo de la parábola de la red. Correcto. La red se echa para todos. La red, el mensaje del evangelio es para todo el mundo. Y una vez estén en el reino de Dios, ya el Espíritu Santo va trabajando con una persona, y aquel tiene que trabajar a lo mejor con su condición sexual, y aquel tiene que trabajar con su temperamento, y a este que tanto va de santo tiene que trabajar con su carácter, con sus mentiras, con sus engaños, con lo que quiera que sea. Entonces, ¿está mal? Sí, está mal, pero también hemos sido muy descomedidos o pocos comedidos en saber tratar este asunto. Nos quedan muchas cosas por hablar. Llevamos 43 minutos, casi 44 de programa, pero claro, evidentemente se acorta el tiempo. Hay una pregunta, pastor, en el último programa suyo, el penúltimo en el canal suyo, en la cual Bienaventurada González 5583 pregunta: bendiciones desde Argentina para ambos. Muy buen programa, muchas gracias. ¿Es lícito que un cristiano se haga tatuajes en su cuerpo, pastor? Bueno, partiendo de que yo tengo tatuajes, que me hice mis tatuajes cuando yo era un adolescente inmaduro sin 2 dedos de frente, lo digo por los tipos de tatuajes, pero bueno, desastres. Cuando uno no tiene bien amueblada la cabeza, le entra cualquier cosa por ahí. Mira, te voy a decir algo. La Biblia dice en el libro de Levítico, no te puedo decir la cita porque esa pregunta ha surgido ahora, no, exactamente no sé, creo que es en el capítulo 17, creo.
no te harás rasguños en la piel. ¿Qué sucede? Que todo el mundo se quiere acoger a ese versículo para decir, no te puedes tatuar porque la Biblia dice, bueno, es cierto, la Biblia dice no te hagas rasguños en la piel. Pero si nos vamos a lo que hoy en día son los tatuajes, esa parte de Levítico nada tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy. O sea, aquellos rasguños en la piel era lo que hacían algunas culturas o algunas tribus de aquella nación, que se hacían rasguños en honor a sus muertos y todo este tipo de cosas. Entonces, bíblicamente no puedo usar o manipular ese versículo. Así es que la Biblia dice, no, la Biblia no dice eso. Si hacemos un estudio exegético, si hacemos un estudio profundo, la Biblia no está hablando de lo que hoy tú y yo conocemos como tatuajes. Ahora bien, si me preguntas mi opinión personal, te voy a decir, no te tatúes. No te tatúes por varios motivos. Entre ellos, porque te vas a arrepentir a futuro, seguramente. Yo estoy arrepentidísimo, por ejemplo, de este que tengo aquí, que me lo hice cuando tenía 13 años, que mi madre cuando lo vio no me echó de casa porque era un niño todavía, y me dijo, pero ¿en qué estabas pensando tú, muchacho? Te acabas de desgraciar la vida, me decía, y claro, yo no lo entendía en aquel entonces. Si yo te garantizo, David, que si hubiese un láser bueno en condiciones que no dejase marca, yo este sí me lo quitaba. Luego tengo otro que me hice también con 14 o 15 años, que es la cara de mi madre. Eso, al final te pones un pantalón largo y no se ve. Este sí me gustaría borrármelo. Entonces tú me pides consejo y yo te voy a decir, no te tatúes. ¿Para qué te quieres tatuar? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar este templo. No estés haciéndote rasguños, no estés haciendo otras cosas, pero esto también es un arma a doble filo. Porque una vez le estaba diciendo a un chico todo este tipo de cosas, y me dice, ¿y cuando tú te comes una hamburguesa? ¿Eso no estropea el templo del Espíritu Santo? Y, oye, sí es verdad, me dejó con la boca cerrada, es verdad. Entonces, no está bien que se haga, pero no podemos ser tan condenatorios y manipular o extorsionar o intentar ahí apretar versículos bíblicos que no van por ahí las cosas. Totalmente. Pero mi consejo es no lo hagas. Bueno, me gustaría hablar un poco nada más de pasada. Desde Santa Cruz de Tenerife siempre escucho la entrevista. Mercedes González 1087. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿Por qué leíste Jehová? Porque lo pone aquí. Si me das oportunidad, otro día te hablo de eso, de Jehová. Si está bien o no decirlo. Vamos a hablarlo. En el próximo programa. Es muy interesante. Al igual que la Santa Inquisición. De la Santa Inquisición. También es interesante. Ahí estoy verde, pero bueno, algo nos preparamos. Un poquito, sí. Hablar sobre todo de pasada, ¿no? Es que son dos palabras que no van de la mano. Santa Inquisición. Exactamente, ¿no? Exactamente. Me parece interesante cómo, porque se han hecho verdaderas tropelías en nombre de nuestro Señor, ¿no? Sí. Se han hecho tremendas tropelías, ¿eh? Exactamente, sí. Al igual que cuando, ya digo, yo lo he dicho muchas veces aquí, que yo me alejé de la católica por el tema de la pederastia que sufrió y el tremendo, para mí, por ejemplo, yo no entiendo, y lo digo abiertamente, cómo el Vaticano, que tiene un país, que tiene una moneda, que es un montón de ricos, pues no puede quitar el hambre del mundo. Es decir, son cosas a tratar, ¿no? Yo opino más o menos como tú, pero no es tan fácil, ¿eh? Una vez escuché una teoría, además me la explicaba entre ellos mi padre, y me decía, o sea, no es tan fácil. Si es verdad que si el Vaticano vendiese todo lo que tiene, o sea, se quitaría el hambre 3 veces en el mundo, ahí está la estadística. Pero no es tan sencillo como parece, o sea, no es, porque a veces puede sonar un poco, bueno, vende eso, bueno, ¿y a quién se vende? ¿Y cómo se hace? Y todo este tipo de cosas. Está claro que ahí hay un negocio brutal. Sí. Y quien lo quiera ver, quien no lo quiera ver es porque es ciego. O sea, ahí está, y no es por meternos o defender a nadie. Aquí no estamos ni metiéndonos ni defendiendo a nada. Estamos hablando de los hechos, ¿verdad? Por sus hechos, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y está claro, pero no es tan sencillo como a veces uno dice, bueno, que lo vendan y quiten el hambre en África o en el mundo, porque también el problema del hambre en ciertos países o en ciertos continentes como África no tiene nada que ver con el Vaticano, tiene que ver con la mala gestión de los gobernantes. Sí. Yo te dije que yo estuve en un país de África, para no decir cuál, y ahí la gente pasaba unas miserias, David, que no, y por ejemplo, imaginar. Venezuela, Colombia, Argentina, ¿cómo se llama? Son muchos países ricos, claro, Cuba. Pero ¿cómo están sus gobernantes? Claro, ahí está, exactamente, claro, este es el tema. Yo le pregunté a la gente del pueblo de aquel país de África, estaban pasando miserias, pero no te puedes ni imaginar, porque nuestra cabeza miseria, en esta cabeza europea, miseria significa no tengo €1 para el café. Sí. No, allí miseria es llevo 3 días sin comer y no tengo previsión de tener nada por delante. Y yo le decía, mira, ¿y el rey de este país dónde está? No, él vive en Suiza, en una mansión en Suiza. Y containers de dinero todos los días que se va para afuera. Entonces al final tú dices, bueno, el hambre, es verdad que estamos tirando muchas flechas para allá, que venda todo. Y bueno, vamos a hacer una mejor gestión de ciertas cosas.
Que es muy, muy heavy. Y para ir terminando, porque ya son 50 minutos lo que llevamos. Ay, corta eso ya, hombre. Lo esperaba desde Uruguay. Bendiciones, buen programa. Rosa Gladys, Cena 2055. Buenísimo, me encanta cómo el pastor Ares se apasiona explicando las historias bíblicas como si fuera algo que acaba de pasar. Bendiciones a los dos. Eso es un user, que no es muy complicado. Ale Flores 2421, saludos desde Ciudad de México. Linda González, Dios le bendiga, Pastor Alberto y David, saludos desde Puerto Rico. Saludos ¿Pero de Puerto Rico de Las Palmas o de...? Ah, ya tienes que... Linda tienes que decirlo, ¿no? Que Puerto Rico es. Emilia Salinas 5225, saludos desde Edimburgo, Texas. No me pierdo este programa, muy interesante, porque aprendo mucho de la palabra del Señor. Dios los bendiga, me encanta este programa, sigan adelante. Ernestina Díaz 6696. Y el último que voy a leer por aquí, qué bueno volver a verles a los dos, Pastor Alberto y David. Dios les siga bendiciendo grandemente y a todos los oyentes. Juan Carlos Rocamora 3456. Qué increíble, bonito, de verdad. Qué bonito. Pastor, Dios me lo bendiga, de verdad. Igualmente, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nosotros seguimos con Sur FM, la radio del sur. No te vayas, que pasamos lista y seguimos con más actualidad en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.